Muy buenas, bienvenidos a esta primera sesión de Global AI Bootcamp. Este año Madrid y Andalucía juntos, dos localidades de España que se unen el 16 de enero. Y vamos a empezar. Me acompaña un buen amigo ya y también, bueno, anterior ponente en la edición anterior, que es Alexander González. Él es MVP en la categoría de inteligencia artificial, trabaja en Paint Concepts. Y bueno, yo soy MVP de la categoría de Azure y trabajo en Proudware. Tenemos una sesión hoy muy interesante en la que vamos a hablar de, bueno, todo esto que es DevOps, Machine Learning o Machine Learning Operations, y más concretamente de los procesos de Machine Learning asociados a la creación de entrega continua o entrenamiento continuo, mejor dicho, ¿no? Adaptado al mundo de Machine Learning, entrenamiento continuo en Deep Learning. Y claro, antes de nada, por supuestísimo, a los que hacen posible que este tipo de eventos se puedan llevar a cabo, ¿no? Hay que dar las gracias a Proudware, Microsoft, Braven, Encamina, TechData, Cabel, Plain Concept, Pasiona. Es increíble la cantidad de apoyo que tenemos, ¿eh? Es increíble, la verdad. Y hay que dar las gracias porque sin ellos esto sería imposible. Y además, al final de la sesión, ya os adelanto que hay una sorpresita que ha sido posible gracias a ellos. Así que doble gracias. Luego entenderéis el porqué. No lo perdáis el final porque hay una sorpresa tremenda, ¿vale? Así que vamos a empezar y bueno, lo primero, antes de nada, vamos a dar unas pinceladas de unos conceptos básicos de Machine Learning para situarnos un poco, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, son una serie de técnicas, ¿no?, que permiten a las máquinas imitar la conducta o la inteligencia humana. Dentro de este conjunto de técnicas se encuentran las técnicas de Machine Learning, que serían una serie de técnicas que permiten a la máquina aprender en base a la experiencia. Y dentro de esas estarían las de Deep Learning, que permiten también a la máquina aprender de sí misma. O sea, esto ya es la leche, ¿no? Comparándolo un poco, esto del mundo del Machine Learning con la programación tradicional, tendríamos en la programación tradicional un conjunto de datos, ¿verdad?, que vamos a usar, ¿no?, dentro de un algoritmo que vamos a diseñar, y esto nos va a dar, después de una computación, nos va a dar, ¿no?, un resultado, un output. Bueno, pues en Machine Learning lo que tenemos es una serie de características o de features, una serie de resultados obtenidos en base, por eso era en base a la experiencia, y bueno, unos outputs con etiquetas, ¿no? Este es algo que es importante. Tenemos un conjunto de datos, tenemos una serie de propiedades, y esto lo que va a hacer el entrenamiento, que es el proceso de computación, es devolvernos un modelo que vendría a ser lo mismo que el algoritmo. Es decir, la similitud es que aquí lo que estamos haciendo es cambiando un poco las reglas del juego, vamos a obtener el código, el algoritmo, ese modelo. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo para los que no saben mucho de Deep Learning, de cómo funciona Deep Learning o para qué sirve en el mundo real, ¿no? Y yo creo que aquí, exacto. Sí, Alex nos puedes enseñar algo, ¿no? Sí, hoy en día, pues va, la demostración de hoy, lo que queremos, como comentó Alex, queremos cubrir todo ese pipeline y mostraros un end-to-end. Y al final nuestra demostración pues va a acabar como, por ejemplo, en este caso no lo es, pero puede acabar en un dispositivo como la Jetson Nano. Esto es un dispositivo IoT, se puede utilizar como para hacer inferencias de un modelo. Y nosotros, pues, la idea de esta demo es intentar darles un poco las ideas de cómo hacer todas las tareas típicas de un proyecto de Machine Learning y llevarlo a un dispositivo IoT, en este caso. Vamos a mostrarles un pequeño el resultado final o qué se debería de ver en el modelo de la demo. Voy a compartir pantalla y aquí se ve un poco bueno, lo que puede que esté pasando dentro de este dispositivo IoT, que en nuestro caso estamos haciendo todo este proceso de inferencia dentro de una máquina virtual en Azure. Porque al final, pues, dentro de un dispositivo IoT, cuanto más pequeños, pues tenemos que optimizar más el modelo. Pero en este caso,
es el proceso que se está ejecutando dentro o se podría estar ejecutando dentro de un dispositivo IoT. Es decir, Alex, el dispositivo ese chiquitín que has enseñado, ¿no? Le podemos poner una videocámara y esta cámara estaría entregando las imágenes en tiempo real y el dispositivo con ese algoritmo, con ese modelo, estaría haciendo esto, ¿no? Que es detectar a un señor que lleva o no lleva casco, ¿no? Exacto. Aquí lo principal es eso, intentar ver ya desde el principio pues un poco eso de, nuestro end-to-end es eso, vamos a hacer el entrenamiento y la intención final es que un dispositivo como el que estaba mostrando antes, como este de aquí, pues que sea capaz de estar conectado con Azure, coger ese modelo e intentar hacer mediante vídeos que de una videocámara videovigilancia, por ejemplo, pues hacer el resultado que acabamos de ver. Qué chulo. Vale, pues para entender cómo esto funciona, vamos a intentar entender cómo es el proceso de la construcción, ¿no? De un modelo de Machine Learning. Lo primero del ciclo de vida habitual, ¿no? Esto lo conocen muy bien los científicos de datos, ¿verdad? Es la preparación de los datos. Hemos visto anteriormente lo que nos hace falta. Necesitamos datos para hacer nuestro modelo. Y para hacer estos datos, normalmente lo que hay que hacer primero es una selección. Cuando nos entregan los datos, muchas veces estos datos no vienen normalizados y hay que normalizarlos, o a lo mejor vienen con datos que no queremos, o incluso datos de carácter personal que hay que eliminar y hay que anonimizar, o incluso hay que hacer un procesado de los datos para que tengan la información que nos interesa en el formato que nos interesa. Una vez que hemos preparado los datos, lo que hacemos es que seleccionamos, ¿no? Uno de los algoritmos de Machine Learning, de entrenamiento, ¿verdad? Seleccionamos uno de los modelos de entrenamiento y posteriormente hacemos el entrenamiento y testeamos el modelo. Cuando hacemos el entrenamiento nos genera un modelo, pero claro, ese modelo puede ser que el modelo pues, no sea bueno o que no funcione bien. Para eso hay que hacerle un test. Y el test lo hacemos siempre con datos que no sean datos que ya hemos utilizado para hacer el entrenamiento, ¿verdad, Alex? Sí, porque si no, esto sería un poco falsear. Si no... si no, no sería mucho Machine Learning. Sí. Cuando ya tenemos un modelo que nos gusta, que creemos que es bueno, vamos y hacemos un deploy tradicional. Ya tenemos un algoritmo, pues ese algoritmo hay que colocarlo para su ejecución en algún sitio. Y este proceso de deployment, pues lo introducimos dentro de otro ciclo y podría ser ese deployment, pues no sé, como en el caso que nos cuenta Alexander, ¿no? Podría ser un deploy en una máquina de IoT o un deploy en un módulo de IoT que va a parar también a una máquina virtual, o podría ser un Kubernetes, una API Kubernetes, o un container instances, un contenedor, etcétera, ¿no? Al final, ese deployment lo que va a hacer es publicar ese modelo, ese algoritmo, en un software tradicional o una ejecución de software tradicional para hacer lo que sabe hacer, que son inferencias, ¿no? Y ¿cómo podemos cubrir toda la necesidad de este flujo? Pues en Azure tenemos una serie de servicios que están todos englobados bajo el mismo paraguas, se llama Azure Machine Learning Service. Y aquí, bueno, este sería el sitio web donde está esta solución, ml.azure.com. Y aquí, en un único lugar, tenemos todos los servicios necesarios para cubrir este flujo, ¿verdad, Alex? Tenemos aquí un servicio para gestionar los datasets, nos permite registrar los datasets y gestionarlos. Tenemos un servicio para ejecutar experimentos, que son las ejecuciones de los entrenamientos. Tenemos otro servicio que lo que hace es que registra los modelos que vamos generando y los versiona. Tenemos luego la capacidad de generar dos tipos de endpoints. Un endpoint donde yo puedo hacer el deployment que hemos dicho anteriormente, el deployment de un modelo y testearlo desde ese endpoint como si fuera una API. Luego tenemos otro endpoint que vamos a hablar de él más adelante, que nos va a permitir ejecutar flujos completos de entrenamiento. Y luego tenemos otra API que permite gestionar todo el clúster de computación sobre el que corre todos estos procesos. Y luego también tenemos otra API que gestiona los data store o almacenes donde están los datos, porque lógicamente, esto es algo que veremos luego, no es conveniente almacenar estos datos sin el control de código fuente. Exacto. ¿Verdad? Sí. Hay que tener luego, generalmente suelen ser ingestas de datos muy grandes, con muchas cantidades de datos,
y entonces estos almacenes no son sencillos de gestionar. Por eso es importante tener esta herramienta de gestión. Bueno, pues aquí, como vemos, ¿no?, tenemos todo lo necesario para gestionar el ciclo de vida de lo que serían los procesos de Machine Learning. Vamos a centrarnos ahora en ver los flujos de esas pipelines, ¿no?, de entrenamiento de Machine Learning. Tenemos dos tipos de pipelines en Azure, ¿vale? Sonarán las dos. Tenemos, por un lado, serán las pipelines de Azure Machine Learning y por otro lado tenemos las pipelines de Azure DevOps. Para diferenciarlas, las de Azure Machine Learning son aquellas que nos van a permitir gestionar mediante una API los servicios que hemos visto de Machine Learning. Y las de DevOps son las que nos van a permitir gestionar todo el flujo de DevOps en Azure DevOps. Son distintas. Entonces, en las primeras, en las de Machine Learning, vamos a tener una API que vamos a poder utilizar tanto en PowerShell como con Python en un cuaderno de Jupyter o directamente en código Python, ¿verdad? Y en ejecución de Python normal y corriente como si fuera una aplicación normal. ¿Qué vamos a hacer con las pipelines de Machine Learning? Pues la idea es, en estos flujos, establecer todo el proceso que hemos visto anteriormente que tiene que hacer el científico de datos para generar su modelo. Es decir, podemos hacer pasos que definan el origen del dato, que creen el dataset, que nos definan la capa de computación. Pensar en que luego el ejecutar, por ejemplo, también un entrenamiento es algo que puede llevar horas o incluso puede llevar días. Alex me comentaba antes, ¿no?, que para mejorar un 0,5% o un 1%, creo que era, ¿no?, en la capacidad de un modelo, pues había que lanzar un entrenamiento que tardaba 8 horas, ¿no?, para mejorar solamente eso, que aquí llega un momento que casi hay que balancear si merece la pena, ¿no? Y esto, pues el tener que estar así esperando 8 horas no es agradable. Nos permite gestionar la ejecución desatendida de estos experimentos también y, lógicamente, como estas pipelines se van a escribir en código, nos va a permitir aprender y reutilizar este código. Es decir, nos va a pedir reutilizarlo y también, imaginaros yo que, por ejemplo, a lo mejor no soy científico de datos, pueda leer un flujo desarrollado por un científico de datos y llegar incluso a entenderlo o entender los conceptos de Machine Learning que se están ahí manejando. También nos va a permitir, lógicamente, seguir un tracking de las mejoras que se van haciendo. Porque si hay mejoras, sencillamente, en el cambio de cómo se está haciendo el proceso, no tanto en el dataset, sino en el cómo se hace el proceso, de otra forma no me enteraría, ¿no? Esto viene a ser mucho como lo de, antiguamente, lo de eso que se ponía la gente a programaban solo para ellos y no compartían nada, ¿verdad? Pues el científico de datos anda un poco ahí. Tiene una serie de procesos que nadie sabe lo que hacen, ¿no? Y esto es científico de datos, el proceso científico de datos como código. Para que todos podamos también aprender y compartirlo. Esto ya lo conocíamos. Las pipelines de Azure DevOps nos permiten, lógicamente, orquestar tanto la entrega continua como la integración continua. Con esto quiere decir que también vamos a poder lanzar los típicos procesos y tareas relacionados con la calidad del código. Hemos dicho que Azure Machine Learning, la pipeline de Machine Learning, va a ser código. Pues con esto a lo mejor lo que puedo hacer es sumarle la calidad de ese código, ¿no? Es código Python, oye, pues a lo mejor puedo lanzar esa calidad. Y también a lo mejor puedo integrarlo con otros servicios en mitad de todo ese proceso. Es decir, digamos que Azure Pipelines estaría por encima. Sería el ejecutor principal y sobre esa pipeline de Azure DevOps tendría yo las pipelines de Machine Learning y también podríamos ejecutar triggers no solamente sobre el código, que esto ya lo conocéis, sino también sobre eventos no relacionados con código, como podría ser la entrega de un nuevo modelo, ¿no? Ha llegado un modelo nuevo por otra vía que no ha sido el código y lo detectamos y generamos un trigger, ¿no?, para hacer un deployment o un staging o algo similar. Vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Un resumen de lo que sería la pipeline de Machine Learning. Hemos dicho que contiene una pipeline, contendría la preparación del dato, el entrenamiento y luego, pues, el registro del modelo, ¿vale? También en esa pipeline tendremos la gestión o el diseño de nuestro dataset y nuestro conjunto de nuestro origen de datos y luego, por otro lado, también tenemos la definición de la capa de computación del clúster. Vamos a ver ahora, nos vas a enseñar, Alex, ¿verdad? Nos enseña, si no te importa, una
una demo real de cómo lo hemos hecho en un proyecto en código. Sí, vamos a ello. Voy a compartir. Vale, pues ahora que Alex ha explicado los conceptos o lo que es el Azure Machine Learning y los pipelines, ahora que tenemos más o menos frescos los conceptos, vamos a mostrarles cómo sería de forma ya programática un ejemplo de pipeline en Machine Learning. Aquí, como vemos, tenemos todo el código en el repositorio de DevOps. Si nos Un vamos momento, Alex, un segundo solamente para hacer una anotación. Dije antes que se puede ejecutar esto, se puede ejecutar en código, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es ese código, realmente, ¿no? Esa pipeline de Machine Learning, ese código. Aunque estáis viendo ahí Azure DevOps, nos vamos a centrar únicamente en el fichero de código que contiene ese diseño de ese flujo, ¿no? Sí, sí. Concretamente, este sería el mismo, vamos, sería de forma programática lo que tenía Alex en la slide anterior. Y entonces, pues, principalmente aquí, pues, si nos fijamos, estamos ya utilizando desde el principio, pues, todos los paquetes que están relacionados con este SDK o este framework que nos proporciona Azure para su servicio de Machine Learning. Entonces, junto con API, ¿no? Esa sería la API. Sería la API que nos facilitaría todas esas tareas que hemos estado comentando, pues, de entrenamiento, de evaluación y todo eso ejecutándose en el servicio de Azure. Entonces, por explicar muy brevemente los steps o cómo se desarrollaría esto de forma programática, lo principal en el fichero sería, pues, nosotros conectarnos a ese workspace, a ese servicio que ya tenemos creado en Azure, y de forma ya inmediata decir, vale, estoy conectado a Azure, al Machine Learning Service, pues para generar mi entrenamiento, empezar mi experimento, tengo que generar un cómputo, una máquina que esté dedicada solo para este entrenamiento. Entonces, pues nosotros ya, pues aquí no vamos a indagar mucho en detalle en varios scripts, pero ya serían pues varios scripts de Python que te harían esto utilizando el SDK. Una vez que tenemos el clúster levantado, el clúster ya dedicado en nuestro Machine Learning Workspace, lo que vamos es como a configurarlo. Vamos a adecuar un poco ese clúster que está vacío con las dependencias que necesita para entrenar y evaluar nuestro modelo correctamente. Entonces, esta sería la configuración. Los paquetes de todo esto sería un poquito lo que veíamos casi que adicional, ¿no? Es decir, la ventaja de trabajar aquí con Python es que nos va a permitir, ¿no?, hacer cositas, mejoras incluso de la propia API, ¿no? Sí, aquí pues estamos especificando paquetes que necesitamos para el training, por ejemplo, TensorFlow, pues los paquetes de Azure, porque ya el clúster por defecto viene pues con los paquetes básicos de un proyecto de Machine Learning, pero en este caso no. Y por destacar un poquito... Podría hacer cualquier entrenamiento que quisiera aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Por defecto, pues un proyecto de Machine Learning, pues sí te lo podría ejecutar porque por defecto ya tiene varios paquetes. Y por otro lado, pues también le estamos especificando que me levante o me ejecute esto en una máquina con GPU. Importante para esta demo. Siguiendo un poco más para abajo, una vez que ya tenemos el clúster, tenemos ya las sentencias para la dependencia de ese clúster, empezamos ya a modelar un poco los distintos steps que vamos a querer tener en ese pipeline de Machine Learning. Entonces, pues utilizando el SDK igualmente, vamos a crear 3 steps que comentó Alex en la slide anterior, que sería un step de entrenamiento, un step de evaluación y un step de, vale, cuando termine mi evaluación, yo quiero tener un reporting de las métricas y cómo ha ido el rendimiento de tanto el entrenamiento como la evaluación del modelo. Entonces, principalmente esto lo que nos facilita es, pues, de manera fácil, como estamos viendo aquí, utilizando el SDK, ir generando esos steps. Y al final del todo, pues cuando ya estamos seguros de que estos son los steps que queremos, publicamos. En este caso, utilizando también la API de Azure Machine Learning, pues decimos, vale, con esta estructura quiero que me publiques un endpoint en el workspace. Y seguidamente, después de esto, diréis, vale, tenemos la estructura, pero ¿cómo hago el trigger de ese pipeline que ya me ha publicado? Sería otro fichero que se podría también hacer directamente, pero aquí se ha dividido y lo que hacemos es, detéctame un pipeline con un identificador concreto, hacemos lo mismo, nos conectamos al workspace y revisamos los pipelines que estén publicados. Y entonces esto ya directamente nos va a dar como una lista
de endpoints. Si nosotros sabemos el identificador, podremos buscarlo mucho más fácil. Aquí estamos buscando pues, por el identificador de las releases. Y cuando ya tengamos identificado el endpoint que queremos subir o empezar a entrenar, ya utilizamos la API con el submit, que es lo que nos permitirá es decir, vale, pipeline publicado, ya lo he identificado, este es el que quiero entrenar, vamos a hacerle el trigger. Y este sería otro pipeline, otro script que nos permitiría la parte esa de agilizar el proceso de entrenamiento sin nosotros estar tocando botones en el portal o hacerlo de forma manual. Ahora pasamos... Sí. Sí, ahora vamos a seguir, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora de, bueno, de buenas prácticas en Azure DevOps. Al final, lo que nos interesa, ¿no? Esa entrega de valor de nuestro producto, aplicarla aquí. Así que hablaremos un poco de qué son las buenas prácticas, ¿no? Control del código, integración continua y delivery continuo. ¿Se puede aplicar esto en el mundo de Machine Learning? Por supuesto. Al final teníamos, como hemos dicho, ¿verdad? Teníamos código y si tenemos código podemos analizarlo, ¿verdad? Ventajas del código es esa, que al final lo tengo en un control de código y puedo lanzarle todas las validaciones y todos estos procesos de buenas prácticas al final, ¿no? Desventaja de los que más puristas, científicos de datos, ¿no? Que se van a quejar seguro, es que es verdad que al no ser cuadernos de Jupyter no vamos a tener esos outputs que tanto le gustan a los científicos de datos. O sea, yo trabajé un tiempo con Jupyter y es verdad que en el día a día puede resultar cómodo, pero son muchas más ventajas las que tenemos que desventajas. Pero hay que decirlo, ¿vale? No son cuadernos de Jupyter, sino que es código, pero podemos obtener, lo que no vamos a tener son los outputs, pero todo lo demás lo tenemos. Tenemos, lógicamente, la capacidad también de introducir otras dependencias del código dentro de ese mismo proceso. Es decir, ya no solamente estamos, como hemos visto con Alexander, viendo solamente el código de lo que afecta al proceso del científico de datos, sino que podemos introducir ya también en el código pues partes en las que se encargan o que gestionan tanto la infraestructura como las dependencias, ¿no? Decía Alex que, oye, que por defecto esto viene pues blanquito, ¿no? Sin nada, ¿no? Y que tú para hacer tu entrenamiento lo has tenido que modificar y meterle dependencias de otras librerías, ¿verdad? Y esto nos va a permitir hacerlo. Y también has podido gestionar el clúster y decirle, oye, que quiero que tenga GPU, por ejemplo, ¿no? Estas son una de las ventajas que tenemos con esta forma de trabajar, ¿no? Y que sería muy buena práctica introducir esto en el código. Que mucha gente dice, y bueno, ¿y por qué tienes que meter todo esto ahí? Si esto es cosa de la gente de IT. Que bueno, no lo tengo tan claro, ¿no? No tengo tan claro que la gente de IT sepa realmente si los procesos de Deep Learning necesitan GPU, ¿no? Y el por qué, ¿no? Y el por qué utilizar CUDA o no, ¿no? O sea, esto que lo entiendo mejor el científico de datos. Es decir, yo creo que forma parte de la estrategia. Y al formar parte de la estrategia es bueno y es una muy buena práctica que todo eso esté en el código, porque cambiando la estrategia seguramente se hagan mejoras y entreguemos mejor el producto. Y hemos dicho que DevOps es eso, es la mejora de la entrega de valor, por lo cual todo esto estaría dentro de ese juego. Y bueno, suponemos también que en algunos casos incluir un pequeño conjunto de datos, aunque sea para hacer algunas pequeñas pruebas, puede ser interesante. Por favor, no metáis los datasets. A ver si por nuestra culpa, ¿vale? La gente ahora mañana se van a poner a meter datasets y nos van a meter las denuncias a que sí. No, solamente un pequeño conjunto a lo mejor para hacer alguna prueba durante la ejecución del entrenamiento o una inferencia o algo sencillo, ¿no? Sí, validación de estructura, tipos y cosas normalización así, pero... o algo así, ¿no? Lo importante es que todo debería de estar en el código. Bueno, todo menos... Excepto los datos. Pero lo que hemos dicho, ¿vale? Sí. Los datos para entrenar, no, por favor. Los de azul lo dejamos fuera. Y la integración continua, pues como ya sabemos, nos permite disparar, ¿no? Pipelines cuando el código cambia. Es decir, en el momento que tú cambies tu estrategia, nos va a permitir cambiar, o sea, lanzar un trigger
que al final va a ejecutar toda la pipeline de Machine Learning. Es decir, el científico de datos coge en el código y cambia que ahora en vez de CPU quiere GPU, que es un cambio en principio de infraestructuras, y todo eso está lanzando todo un proceso de DevOps que va a desembocar en una pipeline, de ejecución de una pipeline de Machine Learning, y va a desembocar al final en un modelo nuevo. Eso. Un modelo nuevo que ya va con GPU. O sea, todo tiene sus ventajas, ¿no? Lógicamente, la iteración continua nos va a permitir también hacer un pequeño test, ¿no? Y un análisis del código. Porque ¿quién analiza el código de científico de datos, ¿no? Esto es una cosa que yo siempre discuto mucho, ¿no? O sea, como eres científico de datos, tú ya no de programar te libras de ello, ¿no? Nadie te lo revisa. Hay código y hay código, ¿eh? Hay Sí, código sí. para coger así, ¿eh? Y decir, anda, directamente no quiero saber nada. Es muy importante que el código tenga calidad y que pase unas reglas de código. Y todo, incluso test unitarios, porque si hay código de infraestructuras o hay código que haga otra cosa, es importante que el código esté bien desarrollado. Sí. ¿Vale? Que no sea todo un copy-paste de ejemplos de por ahí. Y luego, también es interesante y es muy buena práctica el que haya alguien que analice, o que haya un pull request, ¿no? Que haya alguien o alguienes que puedan analizar los procesos por los que vamos pasando. Es decir, cuando alguien sube código, que alguien pueda analizar ese código y validarlo y ver que eso está correcto y entonces integrarlo. Al final son las mismas preocupaciones de calidad del código, que también, ¿por qué no?, pueden irse al mundo del científico de datos, que no se quedan fuera. Vamos a ver ahora pues una demo de cómo sería esta integraciones o esta integración continua con Azure Pipelines, ¿no, Alex? Sí. ¿Preparado algo? Vamos a mostrarles aquí un par de pipelines, a ver, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra vez, estamos en el portal de, volvemos otra vez a la chicha, tenemos aquí el portal de DevOps y como comentaba Alex, pues para desplegar todas estas cosas y hacer que todo nuestro pipeline, nuestro proyecto pues se ejecute correctamente, tenemos que seguir pues todas las buenas prácticas que acabo de comentar. Una buena práctica, pues obviamente sería pues dividir un poco nuestros pipelines dependiendo de también la función que queramos conseguir. En nuestro caso, en esta demo, pues vamos a dividir un poco el proyecto en, ¿vale? Un pipeline que nos va a servir de DevOps pues, para construir todo lo relacionado con infraestructura y de infraestructura en Azure, los servicios que necesitamos. Y luego otro que va a estar dedicado, como vemos aquí, pues que va a estar dedicado pues 100% a todo lo que acabamos de comentar, de todos los pasos o steps que necesitamos para llevar nuestro entrenamiento y registro de nuestro modelo correctamente. Entonces, si nos vamos al primero, al de infraestructura, vamos a entrar un poquito en detalle también a comentar pues cómo se configura o cómo se ha hecho la demo. Principalmente aquí, como estás viendo, pues hemos utilizado ya directamente en YAML. Y vamos a explicar un poquitito lo que hay aquí. Principalmente, pues este pipeline se va a ejecutar en el caso que haya algún cambio o alguna modificación de algún desarrollador en cuanto a RM Templates, a la plantilla de Azure. Esto es lo que quiere decir esto. Se va a hacer el trigger para si ha habido algún cambio. Luego aquí, pues, esto es infraestructura como código. Aquí lo que exacto, infraestructura como implementando código. Todo lo que sería los servicios de Azure Machine Learning directamente ya, o sea, esto es desde cero, vamos, tenemos aquí la pipeline desde cero total. Exacto. Es decir, no tenemos nada, ni infraestructuras, ni nada. Y la primera pipeline que se ejecuta es nuestros servicios de Machine Learning. ¡Hala! Exacto. Esto una vez que se ejecute... Y si lo cambio, que imagino que será algún cambio en la descripción de la plantilla, pues podrá ser a lo mejor un cambio de tipo de clúster que yo utilizar. Exacto. Cualquier cosa. Si necesitas un storage, un container ya predefinido desde el principio, un nombre del, yo qué sé, cambiar el nombre del recurso, lo que sea, pues ya cualquier cambio que subas con esa intención, pues se va a ejecutar esto. Principalmente aquí es esto. Lo que vamos es coger un step que ya está preestablecido en DevOps, cogemos ese JSON, que es la plantilla, y una vez que se ejecute, pues ya se lanzará el despliegue en Azure con lo que le hayamos indicado, que en este caso, como comentaba Alex, que es el Azure Machine Learning Service.
O sea, es el ciclo completo, pero completo, ¿no? Completo, O sea, completo. ciclo completo. Ya no Sí. tiene que esperar el científico de datos, ¿no? A que venga el técnico y le ponga al técnico el escenario, ¿no? Ya él Claro, solito. exacto. Ya por defecto despliegas el entorno este. Sí. Vale, O sea, pues que si el científico mañana necesita algún cambio en la infraestructura, solo tiene que tocar su código y tocando el código, la infraestructura automáticamente se actualiza y se adapta a lo que él necesita. claro, si Interesante, ¿no? ese científico de datos sabe tocar el ARM, pues cambiará, obviamente, Seguro que le va a ser más fácil que aprender de clúster, seguro. Seguro. Sí. Vale, pues de aquí sería la idea esa, sería como el primer pipeline que se debería de ejecutar para para dejar esos servicios levantados. Estarán vacíos, pero estarán ahí ya creados. Y luego una vez que tengamos esos servicios, en este caso Azure Machine Learning, pues obviamente diremos, vale, ya tenemos el servicio creado, vamos a empezar a sacarle chicha al servicio. Entonces, hemos creado un pipeline de MLOps, como bien se dice, para toda la parte de tareas Sería el relacionadas con propio Machine el que Learning. va a hacer toda la parte del proceso ya del científico de datos, todo lo que estamos hablando, ¿no? De Machine Learning. Exacto, exacto. Vamos a ir. Que va a ser una pipeline interesante, ¿no? Esto es una pipeline, sí, bastante curiosa. Sí, aquí principalmente vamos si os fijáis, seguimos con lo que acaba de decir Alex, pues primero, vamos a hacer toda la calidad del código, vamos a comprobar un poco, pues, la versión de Python, este proyecto ha sido en Python, hacemos un poco la interpretación por si ha habido algún tipo de error o sintaxis incorrecta en el código, y luego también, como esta demo va a estar o finalizará en un dispositivo IoT, pues también ya de paso aprovechamos y hacemos varios steps para generar tomamos todo lo necesario para desplegar el módulo de IoT. En este caso, creación de una imagen Docker, creación del manifiesto y publicación del artefacto del manifiesto, que eso va a ser lo único que vamos a poner como artefacto en este pipeline. Una vez que tengamos, voy a quitar esto aquí, vale, una vez que tengamos pues todos esos pasos de validación del código y despliegue en este caso de un manifiesto de IoT, vamos a pasar a otro concepto de Machine Learning Services que es el Data Store. Necesitamos desde un principio crear este tipo de conceptos para nosotros tener o manejar con el SDK mucho más fácil nuestro conjunto de datos y no tener que acceder pues con la API a lo mejor de Blob Storage o un file share o lo que sea. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es crear ese data store, que es un vínculo entre dónde están nuestras imágenes en este caso y vincularlo ya con el Azure Machine Learning Service para que durante el entrenamiento podamos utilizarlo ya 100% con el SDK. Únicamente comentar aquí muy brevemente que esto solo se hace en una primera instancia y ya luego pues ya no se deberá de ejecutar. Luego, cuando tenemos este contenedor, esta relación ya entre nuestro conjunto de datos en un blob storage, por ejemplo, y Azure Machine Learning, tenemos que pensar en, vale, tenemos el dato, pero vamos a modelarlo, a hacer una ligera transformación antes de empezar el entrenamiento para adecuarlo a esos inputs que necesita en este caso nuestra red neuronal. Entonces, pues aquí simplemente se crea un stage únicamente para crear todos esos metadatos que necesitamos para empezar nuestro entrenamiento correctamente. Y O sea, ya también lo mismo. no solamente el preparar el dato, o sea, también hay que preparar el metadato. El metadato, exacto. Esto es algo de este proceso en concreto, de este ejemplo, ¿no? Que estamos Eso viendo, es. porque es una red convolucional concreta que necesita esto, ¿verdad? Esto es la red que se va a utilizar es la YOLO y pues Ajá. necesita específicamente una serie de inputs, en este caso pues anotaciones e imágenes que estén relacionadas. Entonces con esto lo que vamos a hacer es crear esa anotación para que luego la red pueda saber, vale, esta imagen tiene estos objetos con este tipo de coordenadas. O sea, Más o Alex, lo menos que estábamos diciendo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo aquí es la estrategia del científico de datos, que se eso puede es, modelar, se podría modelar a como uno, a todo lo que uno necesite a realmente, la ¿no? problemática que venga, sí, sí. Y además muy bien los steps, o sea, podéis ir por cada pasito y definiendo, vamos, para que alguien incluso que no tenga mucha idea pueda llegar y aprender, ¿no?
de esta estrategia, de cómo hacerlo, ¿no? Y cómo utilizar YOLO correctamente. Exactamente, sí. Exacto, cuando tengamos ya pues ese planteamiento, esa transformación de nuestro dato que ya tenemos en el Data Store, pues lo que vamos a hacer es lo que explicamos justo antes de vamos a publicar ese pipeline de Machine Learning para luego nosotros, pues cuando creamos conveniente, ejecutar ese entrenamiento. Aquí principalmente es ya por formalismo, pues crear otro step y ejecutar el fichero que acabamos de explicar antes, que sería el que te hace como el template. Quiero entrenar, quiero evaluar y quiero crear el reporte. Este step lo que va a hacer es ejecutar ese fichero que hemos visto anteriormente. Es el que ejecuta toda la pipeline de Machine Learning. Este es el que... entrenamiento, ¿no? Sí, exacto. Bueno, se queda justo preparado hasta el punto. Eso es, exacto. Este se queda ahí en stand-by esperando que le digan, venga ya. Sí, ¿no? Es esto que estábamos diciendo antes, de que pesan mucho los entrenamientos, ¿no? Y si quiero a lo mejor decidir cuándo coger la tarjeta de crédito. Eso es, exacto. Ahí te preparas la cartera y dices, vale, vamos a empezar a entrenar. Yo que pedí permiso, ¿no? Exacto, sí. Sí, es principalmente por eso, porque tú dices, por cada cómic que empecemos un entrenamiento es una locura. Entonces, imagínate, 5 tíos en un equipo, pues, subiendo cómics. Esto te arruinas, ¿no? Te arruina. Quiero esto para controlarlo, esa ejecución en diferido, ¿no? Exacto, sí. Esto es como, vamos, tú asistes un cómic, yo hago otro, pero nosotros entre los dos decidimos cuándo entrenamos, cuando damos conveniente. En este caso es todo seguido, pero que se puede poner esa condición. O sea, es decir, podríamos automatizar que cuando haya un cambio de código llegue incluso a ejecutar el entrenamiento, o podemos decir, no, quédate justo en la preparación del experimento, pero no lo ejecutes, ¿no? Eso es, están las dos opciones. Nosotros podemos hacerlo manual o hacerlo que el pipeline lo haga automáticamente. Sí. Genial. Y el último step, pues eso, simplemente llamar al script que hemos visto anteriormente, que este caso es el del trigger, va a ejecutar ese endpoint que ya está publicado. Y estos serían pues los pasos, o sería todo lo que sería con... ¿Y podemos ver algún ejemplo de cómo se ha ido ejecutando anteriormente? Sí, vámonos, claro, aquí ya nos quedamos como el de Data Scientist, dice, vale, me acaba de llegar una ejecución del DevOps. El Data Scientist estará atento aquí. El Data Scientist estará ya en el portal de Azure Machine Learning y él no estará preocupado en DevOps, él estará preocupado a que le llegue una ejecución aquí. Lo que ha hecho el pipeline de DevOps es ejecutarle un experimento. Él va a estar aquí atento, el Data Scientist, y va a estar mirando a que haya runs, a que todo haya ido correctamente, y él empezará a sacar conclusiones o ir un poco viendo ese entrenamiento. En este caso, si hacemos clic en uno, este está completo. Si hacemos clic en uno, el Data Scientist, pues aquí tiene pues todo el parque de diversión que puede tener cualquiera. Aquí tiene, pues, aquí vemos que este es el pipeline, se ha publicado correctamente, entrenamiento, evaluación y generación de reporte. Y el Data Scientist lo que ve al final del pipeline de DevOps es, vale, voy a ir atento, voy corriendo para aquí a ver cómo se va ejecutando el entrenamiento. Resultado, ¿no? Que ha tenido. Exacto, ¿no? Quiero ver qué está pasando aquí dentro. Entonces, aquí lo que nos da Azure Machine Learning es ese entorno pues colaborativo. Alejandro y yo podemos ver cómo está pasando aquí, qué está pasando aquí, y podemos también debatirlo y ver un poco qué podemos modificar para la siguiente ejecución, o qué podemos ir modificando. Podemos ver el resultado, ¿no? Para ver si el modelo está bien, ¿no? Exacto. Aquí vemos ejecución. Sí, aquí vemos la ejecución del modelo, y luego pues aquí como outputs, el Data Scientist puede descargárselo y decir, vale, pues antes de pasar a lo mejor a otro step, pues quiero que sacarme, yo que sé, el modelo para probarlo. O quiero ver los logs, que son estos, quiero verlos local más detenidamente, etcétera. Entonces, lo bueno del portal de Azure Machine Learning es eso, de por cada step que nosotros hayamos desarrollado, nosotros tenemos la facilidad de jugar y sacar los insights que queramos de cada uno. Por ejemplo, estos son los insights de training, estos son los insights de validación, y estos son los insights de reporting. ¿Y cómo lo vería la gente de DevOps, la ejecución de la pipeline? ¿Cómo quedaría? Claro, el DevOps... ¿Podemos verlo? Sí. De la pipeline.
Sí, exacto, exacto. ¿Cómo se vería una ejecución como esta? sí. Si le damos clic, Ahí exacto, estamos aquí, viendo los pasos, ¿no? exacto, así. Y si pinchamos en uno de ellos, ¿no? Podemos ver cómo ha ido paso a paso, ¿no? Eso es. Sí, justo lo que acabamos de comentar en el Yammer, que se ve un poco con más ruido, pero aquí ya se ve limpio y vemos exactamente pues los Las pasos que hay. validaciones que lo va chequeando y lo va pasando bien. Exacto. Y como comentábamos, estos son opcionales que solo se harán en la primera ejecución, que es la generación del data y la anotación. Y aquí ya vemos un poco pues, todos los steps que hay en ese YAML, un poco más en detalle y ver un Es poco decir, la gente que esté operando en la parte más de DevOps tiene un control también y una visibilidad y un tracking de lo que va ocurriendo y todo queda registrado, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Y Sí, auditado. También pueden ver desde aquí, de la visión, no del científico de datos, sino la visión de quien gestiona el ciclo de vida, puede ver que todo se va haciendo bien. ¿Podría incluso ver aquí el resultado de los entrenamientos y eso? ¿O se, eso lo tiene pod- que ver el científico solamente? se podría hacer, pero Pero no está como hecho aquí en este ejemplo, en ¿no? este ejemplo no está hecho, se podría mostrar, pero el data scientist al final en el DevOps no va a entrar muy a menudo. Puede que entre, pero si está solo especificado en su portal y en su entrenamiento o su desarrollo, pues él ya los Él insights va, o los él va a ir reportes, él va a ir claro, él va a aquí. ir al servicio de Machine Learning a ver el experimento concreto y a ver el resultado del experimento. No, Exacto, no va a exacto. estar detrás de DevOps como No, tal. no. Es pegamento, DevOps es pegamento, o sea, le sirve para que se ejecute todo esto, pero él va a estar un poco esperando a que llegue ya aquí su experimento y su ejecución, ¿no? Eso es, sí, sí. Vale, pues si quieres continuamos Vale, sí. y vamos a ver ahora, vamos a hablar de los deployments, ¿no? De Azure Machine Learning. Ya hemos visto que tenemos un endpoint, ¿no? Que para hacer estos deployments, bueno, nosotros en este escenario concreto, Alex está haciendo su deployment para, bueno, está generando un artefacto que es al final es un módulo de IoT que luego contendrá el modelo y esto lo desplegará en un dispositivo de IoT para hacer la magia que vimos al principio o en una máquina virtual que tenga los módulos o la ejecución, ¿no? De IoT. Pero también podríamos eso, ¿no? Podríamos ejecutarlo en esa pipeline como en esos endpoints, ¿no? Como estábamos diciendo antes, y desde ahí consultarlo directamente. Al final de lo que se trata es que el deployment consiste en el último paso. Ya tengo la preparación del dato, el entrenamiento, hemos registrado otro modelo, tenemos el experimento listo ahí, pues voy a, una vez que ya he generado el modelo, no lo tengo ya registrado, voy a implementarlo. ¿Cómo hacemos la implementación continua? Pues podemos tanto lanzar triggers desde el código, ¿no? Cuando nosotros decidamos, ¿no? Que cuando se va haciendo una ejecución de una pipeline que se ejecute la integración continua, o podemos hacer un trigger desde el registro de un modelo, ¿verdad, Alex? Que esto es algo que es muy interesante, ¿no? O sea, se Sí, introduce un modelo nuevo y entonces yo decido hacer el deploy de este modelo en un entorno, en un staging. exacto. Y interesante es que luego puedo ir haciendo con este mismo proceso que hacemos en DevOps, puedo ir integrando en los diferentes entornos, ¿verdad? Puedo crearme un entorno de test, un entorno de preproducción y un entorno de producción, donde tenga, por ejemplo, en cada uno de los entornos tenga mi propio Azure Machine Learning, ¿no? Mi propio despliegue de infraestructura de Azure Machine Learning y ir jugando a hacer fases, ¿no? A fasetearlo, ¿no? No directamente como se hace habitualmente, testeo mi máquina local y luego publico directamente en producción en el cliente y si Sí, puede ser que explote, ¿no? Lógicamente voy a poder lanzar los test de integración y voy a poder también hacer las pruebas de carga oportunas y ya decidir aquí, que esto es lo que comentábamos Alex y yo, tuvimos ahí una conversación, ¿verdad? Que estábamos hablando de que es muy interesante que aquí es donde podemos definir nosotros cuál va a ser la estrategia de entrega, ¿no? Qué claro. tipo ya sabéis que hay muchos tipos de estrategias de entrega continua y bueno, aquí es donde podemos decidir
qué tipo de estrategia vamos a utilizar para este proceso de Machine Learning. Al final lo que nos interesa es controlar la entrega del modelo. Es decir, lo que estamos es entre la entrega de valor, en este caso es el modelo, y lo que queremos es gestionar esa entrega de ese algoritmo en forma de modelo, igual que haríamos con el software tradicional. Vamos a ver algunos escenarios, ¿no? Típicos. Pues bueno, pues lo típico es lo que hemos visto. Hacer la pipeline de Machine Learning, preparación del dato, entrenamiento, registro del modelo y luego Azure DevOps nos facilita, aunque nosotros en nuestro caso lo hemos complicado todavía un poco más, ¿no? Hay un módulo de IoT y tal. A Alex es que le gusta hacer las cosas ahí a lo más difícil, no, hombre. Son entornos reales y es verdad que eso existe. Pero también podéis hacer otro tipo de implementaciones, por ejemplo, en un Azure Container Instances. Podéis hacer una implementación directamente cuando tengáis el modelo registrado, lanzáis el trigger y hacéis una implementación en ACI o incluso en un AKS, en un Kubernetes gestionado en Azure. Es muy sencillo. Ya hay steps de Azure DevOps que hacen estas dos implementaciones directamente, ¿vale? No es nada complicado. Y luego lo que puedo hacer es voy jugando, ¿no? con esa pipeline, con ese código y voy jugando a hacer nuevos modelos, ¿no? Generando nuevos modelos y generando nuevas implementaciones. Cada vez que genero un modelo nuevo, o por lo que decía Alex, ¿no? Para aumentar un 1% esas 8 horas, ¿no? Ese modelo nuevo que he generado con ese 1% mejor, pues directamente lanza a la otra pipeline. Es decir, como veis, están concatenadas las dos pipelines. Y hay la concatenación última, ¿no? El cierre final del círculo sería que cuando llego al final, pues el usuario final, donde imagina que la aplicación está en un AKS o en un container instance, pues el usuario hace inferencias sobre la aplicación y con esos resultados se puede generar otro dataset de inferencias, de resultados, y podemos coger toda esa experiencia de usuario y sumarla al dataset que teníamos originalmente para generar un nuevo conjunto ya con esa experiencia, como decíamos antes, de Deep Learning consiste en esto, en aprender de la experiencia y a partir de aquí reentrenar. Esto, bueno, esto de reentrenar, Alex, antes de moverme de slide, yo creo que esto de reentrenar, ¿tú qué opinas de reentrenar? Sí, ¿Es bueno o no? Aquí en el entrenamiento lo explicaste bien, pero claro, tenemos que tener en cuenta de dos cosas. Pues, se puede haber un entrenamiento continuo, como explicó Alex, el usuario va utilizando ese endpoint que tenemos o en Container Instance, AKS o un simple portal web, y podemos decir, vale, todo lo que me va entrando, voy almacenándolo y automáticamente entreno. Eso es una opción. No, por ejemplo, no es una buena práctica porque siempre es bueno tener ese ojo de revisión y decir, vale, los datos que me están entrando son correctos, voy a limpiar un poco, voy a revisarlo para no entrenar el modelo incorrectamente y luego pues ya yo ejecuto a mano, una vez terminada esa revisión, pues ejecuto a mano ese pipeline. Alex, tú lo que dices, ¿no? Es que de alguna forma he vuelto el gráfico hacia atrás. Sí. Y en este punto en el que ya tengo mi dataset de inferencias, ¿no? No hacerlo así, o sea, existe esta opción de hacerlo directamente, es decir, me lo llevo directamente aquí y lo sumo, sino que aquí quizá estaría bien tener un pasito más que no hemos metido, Eso es. que sería una preparación, a lo mejor, ¿no? De exacto. De ese segundo dataset, ¿no? Antes de hacer esa suma. Eso es como un poco de validación para nosotros estar seguros de que el modelo no va a aprender a lo mejor de lo que los usuarios hayan indicado algo mal o se hayan equivocado. Entonces, un usuario malintencionado, dejémoslo. Claro, que puede haberlo. Sí. Los hay, ¿eh? Sí. Digo yo que los hay. Bueno, pues yo creo que ahora es el turno de las preguntas. Ya sabéis que estamos en directo, que aunque la sesión ha sido pregrabada, estamos en el chat. Llevamos en el chat desde el principio, de hecho, contestando algunas preguntas ya. Y deciros solamente que tenéis un chat que desaparecerá cuando desaparece la sesión y lo que sí se va a quedar son los comentarios. Entonces, si queréis aprovechar y utilizar en vez del chat los comentarios, que sepáis que los comentarios se quedan y que el chat no, el chat desaparece. Entonces, bueno, esto ya a vuestro gusto lo dejo, hacedlo como queráis. Sí que es cierto que algunas respuestas no podremos establecer links. Si nos preguntáis por enlaces,
lo que solemos hacer es, en nuestra cuenta de Twitter, que ya sabéis dónde localizarnos, si nos tenéis en la agenda del evento y lo tenéis súper localizado, os nos vais en nuestras cuentas de Twitter, por ejemplo, y os contestamos ahí a las preguntas, ¿vale? Que requieran enlace. Haremos alguna mención por ahí y os contestaremos a esas que son más difíciles. Y por fin, el momento este que os decía, esa sorpresa, ¿no? Bueno, por supuesto, daros las gracias por aguantarnos tanto rato. Viene una sesión siguiente súper chula, no la perdáis. Gracias a todos los patrocinadores y en este caso muchas gracias a Microsoft, Plain Concepts, Encamina, Prower, Bravent, TechData, Cabel, Pasiona por regalarnos por fin pasta. Los vouchers. Que todos los eventos se regala de todo menos pasta. Bueno, pues pasta en forma de voucher o de cupón. Cupones de 50 euros para todo lo que escanee el código QR y participe en un sorteo que no va a ser un cupón, que van a ser muchos cupones. Cuidado, muchos cupones. Y como la gente es muy perra, con un poquito de suerte, a lo mejor no son muchos y que tenéis suerte. A mí porque no me dejan, si no ya estaba haciendo. Si no estaríamos ahí, ¿no? Pues nada, espero que os toque, que nos enviéis aunque sea un ratón o que gastamos mucho de esto o una webcam o algo. Bueno, no, que lo paséis muy bien y que disfrutéis del evento. Muchas gracias. Muchas gracias.